Al rector José Liborio Esteves, bienvenido. A Antonio Caballero, que nos va a hablar de la visión de Lima. Ya le hemos escuchado el viernes pasado, muy interesante, ya ustedes van a compartir esa visión de Lima. De igual forma también a Hernando Arizábal y por supuesto a Rocío Cutipé Cárdenas, jefa de División de Personas Adultas Mayores, quien nos acompaña. Bueno, en efecto, la Gerencia de Educación, Salud e Inversión Social, dentro de esta gerencia tengo a mi cargo también la subgerencia de programas sociales y ahí está precisamente trabajando un equipo de DEMUNA y adultos mayores como también personas con discapacidad. Solamente para darles a ustedes la bienvenida a este recinto del Centro de Innovación y Emprendimiento Los Olivos, denominado Cielo. Yo voy a retirarme al otro ambiente para presentar la continuación del presupuesto participativo 2013 y voy a estar aquí compartiendo con ustedes luego ya los talleres. Bienvenidos a ustedes, amigos de Lima Metropolitana, y a los otros amigos adultos mayores también bienvenidos a este evento. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Reciban el saludo cordial de nuestra alcaldesa, la doctora Susana Villarán de la Puente. El encargo especial de que esta jornada de trabajo sea provechosa por el bien de Lima Metropolitana, por el desarrollo de vuestro distrito y particularmente de Lima Norte. Digo que es singularmente grato dirigirme a usted porque el tema que nos convoca es un tema de una preocupación tremenda. Se trata de la planificación. ¿Por qué planificar? ¿Por qué planificar? Porque si no planificamos, los hechos nos planifican. Y el problema central es que Lima empezó a planificar su ciudad recién a partir de 1940. En 1960 se completó con un ejercicio muy superficial. En el año 92 recién aparece el Plan Metropolitano de Lima. Previamente, en la gestión de Alfonso Barrante Lingán, se hicieron las juntas de coordinación interdistrital que hoy día dan origen a las áreas interdistritales con un criterio de integración y de lo que hoy se conoce como la asociatividad y también la mancomunidad. Es decir, la mitad de Lima no fue planificada. Y de tal manera que al 2021, al 2022, al 2025, al 2030 nos quedan retos extraordinarios. Y un primer problema que asumimos es una herencia recibida y que no es solo responsabilidad de una o de varias gestiones, es una responsabilidad de toda la ciudad. Por ejemplo, ¿qué dice la Ley Orgánica de Municipalidades? Las municipalidades tienen que prestar el servicio adecuado, ¿no?, valga la redundancia, de los servicios públicos, pero también tienen que promover el desarrollo económico local. Y eso tiene varias aristas, tiene varios componentes. Y si nos atenemos a, por ejemplo, los servicios públicos básicos, Lima tiene un problema muy serio. Yo diría que necesita en el corto plazo más de 10.000 o 12.000 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Cuál es el presupuesto municipal de Lima Metropolitana? 420 millones de dólares para 8,5 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene Quito, que es la mitad de Lima? No solo en superficie, sino en habitantes. Quito tiene 669 millones de dólares para gestionar anualmente. ¿Cuánto tiene Bogotá? Bogotá tiene 8.500 millones de dólares, es decir, 20 veces más que Lima. Y Bogotá más o menos tiene la misma proporción que Lima. ¿Y por qué Bogotá tiene esa cantidad de recursos? Porque, muy fácil, desde los años 90 empezó a gestionar su planificación, con otros criterios más técnicos, más inclusivos, más democráticos y también con un criterio básico, que es la descentralización fiscal. Hoy día todas las municipalidades del Perú tienen un porcentaje del 13 o 14%. Estamos hablando de 1.834 municipalidades. Estamos hablando de 25 gobiernos regionales que no pasan del 15%. Es decir, el Ejecutivo todavía queda con cerca del 65 o 70%. Mientras no se dé una descentralización fiscal, siempre vamos a tener problemas de la escasez de recursos, que es la escasez en todas las municipalidades. Alguna vez se habló de la municipalización de la educación y nosotros decíamos en términos políticos, el 72% de todas las municipalidades del país tienen presupuestos menores a
4 millones de soles. Es imposible. Si no hay una verdadera descentralización, no solo administrativa, como la que se ha venido dando, si no hay una verdadera regionalización y no se ha creado ninguna región, todavía estamos en gobiernos departamentales que tienen funciones de gobiernos regionales. No tenemos región todavía. Y el caso concreto de Lima, que tiene 3 espacios. Lima es Lima provincia, ¿no? Lima metropolitana, Lima provincia con sus 42 distritos. Lima metropolitana porque incluye al Callao y tiene a su vez la responsabilidad de Lima cercado. En Lima provincia 8 millones de habitantes, Lima metropolitana incluimos al Callao, tiene 800.000 más habitantes, llevamos 8.6 o 8.9 millones de habitantes, ¿no? Y Lima cercado tiene 297.000 habitantes. A 5 minutos de la Plaza de Armas tenemos un problema en la margen izquierda del río Rima, el problema de tuberculosis. Problema muy serio, y esta tuberculosis tiene que ser afrontada con nuevos mecanismos. Entonces, Lima requiere también solucionar un problema fundamental. 1,5 millones de personas son pobres. 1 millón de personas en toda Lima metropolitana no tiene acceso total a agua y desagüe. Es decir, eso importa recursos. Y es por eso que tenemos que planificar y ver cómo los conseguimos, cómo desarrollamos la ciudad. Si la mitad de Lima no ha sido planificada, ¿cómo hoy día establecemos un desarrollo urbano planificado por un lado y concertado por otro? ¿Qué hábitats requerimos? Un hábitat compatible con la dignidad de las personas humanas. Hay sectores que no tienen acceso a muchos servicios. Eso no es una cuestión tolerable. Por eso que la gestión plantea esos términos para poder llamar la atención y desarrollar la ciudad. Necesitamos un tamaño de la ciudad variable. Lima va a crecer al 2030, crecerá hasta más allá de Huacho. En el 2025 crecerá más allá de Huacho y más allá de Cañete. La conurbación será el margen que nos determine qué cosa es esa megalópolis llamada Lima metropolitana. Entonces, esto es una situación que nos obliga a prever qué cosa hay que hacer. Y ese tamaño de la ciudad tiene que estar en consonancia con los recursos que deben tener para satisfacer esos servicios que hoy día nos parecen imposibles, o no imposibles, pero muy difíciles de afrontar, pero que lo estamos haciendo con un criterio básico. Gobernar para las grandes mayorías significa también priorizar los sectores vulnerables. Y Lima ha destinado 6 ejes fundamentales. El primero, porque considera que la persona humana es el fundamento y la razón de ser de la sociedad. El desarrollo humano constituye la primera política general. Y en desarrollo humano se están desarrollando básicamente capacidades y oportunidades para sectores importantísimos, primera infancia. Pero también para sectores vulnerables. ¿Cuántas personas adultas mayores tiene el Cono Norte? Esa es una pregunta que la responderá la doctora Rocío Cutipé. Yo simplemente digo, Lima Norte tiene 2.7 millones de habitantes en un porcentaje de 20 o 23% del territorio de Lima metropolitana. 2.7 millones. Pero el 30% de los habitantes de Lima Norte tienen problemas serios, ¿no?, con respecto a trabajo. El 40% son autoempleados. Y las MIPES, que en Lima son 500.000, vienen desarrollando una serie de experiencias que son importantísimas para que nuestra economía sea diversificada, rentable y competitiva. Pero tiene que ser también formalizada. Y uno de los problemas centrales es que no hay formalización de nuestra economía. Nuestras relaciones en la ciudad tienen que ser armoniosas. Y es ahí nuestra razón de ser a través de la política de adulto mayor. Entonces, el primer eje tiene que ser, básicamente, desarrollo urbano. El segundo tiene que ser convivencia y seguridad. Tenemos que confrontar con más de 400 pandillas en Lima metropolitana. ¿Y qué hemos hecho? Hemos articulado en la línea del metropolitano más de 100 cámaras para conectarlas con los demás distritos. De tal manera que tengamos un observatorio del crimen, de la delincuencia
y la venta de drogas. Figúrese, el Metropolitano atraviesa 16 distritos y el Metropolitano tiene internet. Y eso nos permite articular. Y hemos logrado establecer ya una política sobre el particular. Tenemos que ver con desarrollo urbano, decía, y espacios públicos. Desde los 70 no se crea ningún centro de recreación o espacio público llamado parque zonal. La semana pasada se ha convocado nuevamente a un concurso para embellecer los parques que tenemos. Son 7 parques, uno en Los Olivos y otro en Comas. Hicimos el concurso, se ha hecho la convocatoria del concurso, ha estado presente vuestro alcalde, el alcalde de Los Olivos, también el alcalde de Comas. Y ahí se han planteado las salidas al problema de los espacios públicos. Tenemos tan solo 2.6 metros cuadrados por habitante, cuando la demanda que reconocen los organismos internacionales es de 8 metros, entre 8 y 11 metros cuadrados por habitante. O sea, nuestro per cápita sigue siendo muy bajo. Y por eso es que se está haciendo ese gran parque RIMA, que permitirá conectar, siendo una obra vial, va a crear ciudad, va a transformar la ciudad. Podremos establecer en 20 minutos un tráfico extraordinario y podemos solucionar un problema social extraordinario también. El enfoque que se dio en la gestión anterior respecto de los que tienen que salir de esa zona, que son afectados, era el enfoque de personas. Hoy el enfoque es también de unidades catastrales. Antes eran 950 personas las afectadas. Ahora con la unidad catastral vamos a tener el problema de familia, porque en una vivienda existen hasta 2 familias. Antes se les daba, con la propuesta anterior, la propuesta era de $5.000, sea poseedor, y $200 por metro cuadrado a quien era propietario. Hoy día se da $30.000 y ya se expusieron los mecanismos correspondientes para construir 420 departamentos en Patio Unión, lo que era la maestranza, ustedes recuerden lo que era la maestranza del tren, 420 departamentos para beneficiar a las personas que han sido afectadas por el nuevo cambio, ¿no?, que se va a realizar en esta localidad, que es lo que se llama, lo que era la ex Línea María, hoy día Gran Parque Río Rima. Es decir, ahí hay un enfoque de desarrollo humano, de desarrollo de ciudad, de espacio público, porque en Cantagallo habrá un espacio público extraordinario. Es decir, así avanzamos. En esos términos venimos avanzando. El Metropolitano va a ampliar sus estaciones en Matelini. No pudimos, en Matelini lo vamos a ampliar en breve, si ya se llega a Vía El Salvador, y en el norte va a tener que ampliarse necesariamente. Lo que sucede que el proyecto que supuestamente tenía código SNIC no lo tenía, se cayó. Y hay que hacer una inversión de 70 millones de soles para poder ampliar lo que es el Metropolitano. Ya se han dispuesto alimentadoras en Puente Piedra. Y el famoso término de la China, es decir, lo que cuesta 80 centavos, bajará 50 centavos para que llegue hasta la Troncal. Con un solo pasaje de unos 50 podrán movilizarse. Porque el problema es que Lima es una ciudad extendida y difusa. Y eso genera problemas porque hace costosa la vida, no solo el pasaje. Quienes viajan del norte hacia Lima y quienes viajan del sur a Lima lo saben mejor que nosotros. Tienen que pagar hasta 2 o 3 veces, ¿no?, un precio que parece a veces muy caro. Y lo es. En una encuesta en los años 2007 más o menos se decía que se gastaba cerca del 40% de los ingresos familiares en pasajes. O sea, una visión de ciudad significa tener eso. ¿Qué ciudad queremos? Una ciudad compacta, ¿no?, es decir, con crecimiento hacia arriba, pero sobre todo con personas dignas, a las cuales debemos tratar adecuadamente. Y así, lo va a explicar mejor Rocío, entramos al tema que nos convoca. Un tema que es un fenómeno mundial. Así como la globalización es un fenómeno universal, la urbanización es un fenómeno universal,
La reforma del Estado consustancial a la globalización hoy vigente es un fenómeno universal, el envejecimiento también lo es. Las etapas de adulto mayor, de 60 a 80 años, o de repente 85, ¿no? La otra etapa de 85 a más edad. Y eso tiene que estar muy bien enfocado. Porque ya no se trata de ver a la persona adulta mayor simplemente de los aspectos de asistencia, como simplemente de salud. Se trata de ver a la persona adulta mayor, sea hombre, sea mujer, con los criterios de participación, con los criterios de actividad, por eso se habla del criterio de enfoque activo, el reconocimiento de su cronología, el reconocimiento de su fisiología, el reconocimiento de sus derechos. Un enfoque de derechos que nos permita un marco adecuado. A nivel de las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud y de los mecanismos que intervienen en las políticas de adulto mayor, se ha establecido ese nuevo paradigma, del cambio del asistencialismo al cambio del envejecimiento por activo, ¿no? El envejecimiento activo. Y eso se refleja también en nuestra legislación. Hay normas específicas e incluso en el Acuerdo Nacional existe una política del adulto mayor. Existe la creación del CIAN, el centro, ¿no?, que tiene que ver básicamente con las políticas, por un lado, protección, garantía y fomento de la actividad. Los hombres, por lo general, siempre se reúnen en estos menesteres para la toma de decisión, las mujeres para la participación. Hoy día conjugamos toma de decisiones, participación, porque participar significa involucrarse, y involucrarse significa, en términos muy concretos, también toma de decisión, porque si uno no decide, no está participando, está acompañando. Entonces, estos talleres, esta forma de entender para qué planificamos, por qué planificamos y a dónde queremos ir, se resume en lo siguiente. ¿De dónde venimos? Nosotros venimos de una cultura milenaria y trascendente. Cuando nosotros hablamos de Lima, mucha gente recuerda solo 477 años y olvida que Garagay tiene 3.800 años, que la cultura Ishma estuvo mucho tiempo acá, que Maranga fue anterior a Ishma y que Pachacama, que viene del sur, se instaló por Lurín. Y la vigencia de años nos dice, esa gente que vivió en Lima es la gente que nos ha dado una tradición. Esa es la primera constatación. ¿De dónde venimos? Venimos de una Lima milenaria. ¿Cómo estamos? Estamos fragmentados, porque Lima Metropolitana tiene 50 unidades que ejecutan parcialmente el espacio físico. Son 50 municipalidades. Son 43 en Lima, más 6 del Callao, más un gobierno regional, en un espacio que es el mismo. El territorio es el mismo, cuando deberíamos tener sistemas metropolitanos, ¿no?, de desarrollo urbano, sistema metropolitano de medio ambiente, que nos permite tener una visión integral y nos permita apostar con los recursos escasos que tenemos la salida a los problemas. Pero ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una ciudad inclusiva, vamos hacia una ciudad plenamente democrática, vamos hacia una ciudad atractiva, vamos a una ciudad para todos, porque a pesar de nuestra gran diversidad, que debería ser el baluarte nuestro y que nos ha permitido, al final de cuentas, solucionar muchos problemas, hoy día constituye la mayor fortaleza por la cual podemos desarrollar nuestra ciudad y levantar la imagen de quienes con su accionar durante años nos dan la tradición, las costumbres, el hábito, el ethos, como dicen los sociólogos, ¿no?, en nuestra ciudad. A los adultos mayores que han dejado toda su vida en el trabajo, que hoy día merecen de nosotros un reconocimiento y también la formulación de políticas que permitan continuar a través de otros mecanismos lo que se denomina la seguridad. En ese marco ya se han dado dispositivos de pensión 65. Ese es un primer paso. Con nosotros creemos de que la inclusión es de todos
y queremos una Lima para todos, también nuestras políticas van en función de generar esos mecanismos, que todos los adultos mayores tengan también no solo actividad, tengan seguridad y también bienestar. Gracias por su atención.